Hola compañeros, buen día. Pues el día de hoy vamos a hablar del tema de epilepsia, aquí bajo la tutela del profesor Gerardo Nolasco García, y yo soy la residente de Medicina Familiar R1, Karin Cortés. Bueno, tenemos primero las definiciones. La crisis convulsiva es un trastorno paroxístico causado por descargas hipersincrónicas anormales de una red de neuronas. Y la epilepsia es una enfermedad crónica. Se caracteriza por convulsiones recurrentes, al menos dos o más espontáneas. Para poder diagnosticar al paciente, tenemos que tener que el paciente debe de haber presentado al menos dos convulsiones. Bueno, respecto al síndrome epiléptico, tenemos que son signos y síntomas que definen el tipo de epilepsia. Puede ser idiopático, sintomático con daño a órgano blanco, los criptogénicos o los ambos anteriores. Tenemos también la encefalopatía epiléptica, que esto pues lo vamos a ver a largo plazo porque es el deterioro progresivo de la función cerebral. Puede haber un déficit motor o mental dado por las descargas epileptogénicas. Básicamente es el deterioro, ¿no? A largo plazo. En la epidemiología, pues el 2% de la población va a sufrir al menos una convulsión en su vida. Esto, pues la mayoría quienes han tenido fiebre y han tenido convulsiones, pues bueno, que tenemos que entrar dentro de este grupo. Del 1 al 4% de la población padece epilepsia, la probabilidad es de 1 a 2, superior en varones, y la presentan entre 4 a 10 personas por cada 1000 habitantes. Tiene una mortalidad del 15 al 20%. Eso lo vamos a ver al final. Bueno, en la etiología de la epilepsia tenemos que dividir a la población en diversos grupos. Esto es importante porque en los primeros años de vida la razón de las epilepsias tiene más que ver con, por ejemplo, hipoxia metabólica, con los cuadros febriles, que ya los hablamos. Esto es muy común, los síndromes genéticos o las malformaciones. De los 12 a los 18 años, bueno, pues algunas son idiopáticas, traumáticas, ya saben, es cuando los chicos se ponen a practicar esto del parkour y pues bueno, puede haber ahí también daño. A los 18 a los 35 años, pues existe ya el uso de las motos, el uso de los vehículos a motor, y pues bueno, ahí puede haber algún trauma cráneoencefálico y pues también nos puede causar. En esa época también nos da por andar probando alimentos en diferentes lugares y pues tenemos que, puede ser también a razón de una neurocisticercosis. De los 35 a los 55, pues la razón puede ser tumoral, ahí se pueden expresar genes que hayan existido o que estén en la carga genética, ¿no? Y pueda presentar este tipo de situaciones. Y mayores de 55 años, pues es lo más típico, ya el cuerpo pasa factura, ahí tenemos que se le, puede ser una enfermedad vascular cerebral, puede ser degenerativa o también puede darse por el tumor que ya se expresa. Respecto a la fisiopatología, pues tenemos que hay un aumento en los estímulos, el impulso nervioso pues puede ser muy paroxístico, eso significa que el impulso se envía una y otra vez a través de la transmisión química con los neurotransmisores. Vamos a verlo más de cerca. Los neurotransmisores principales que se ven involucrados, bueno, tenemos el glutamato. El glutamato es uno de los neurotransmisores excitadores. Este se va a unir a la unidad de NMDA y va a permitir que el calcio, que es positivo, ingrese a la célula. Y en el caso del inhibitorio, que es el GABA, va a permitir que el cloro, que es un ion negativo, pues inhiba la excitación de la neurona. Entonces, tenemos que el principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato. Puede haber también incluso que la activación en algunos pacientes con epilepsia pueda ser una activación rápida en el MDA, o sea, más sensible, o en su caso pueda ser más duradera. El neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, pues hay pacientes que pueden tener alguna mutación y puede causar disfunción y esto puede no inhibir las señales. Esto causa, por tanto, demasiada excitación neuronal o poca inhibición neuronal. Bueno, en la clasificación tenemos lo siguiente. Cuando un grupo de neuronas inicia una excitación en una parte focal, puede ser dividida entre simple parcial y parcial compleja. ¿Cuál es la diferencia?
La simple parcial, la persona está consciente, recuerda, hay una pequeña área del cerebro, la mayoría de los datos son somatosensoriales, la persona puede referir miedo, puede referir sensación de olores, puede haber temblores, la marcha jacksoniana puede propagarse ipsilateralmente y las crisis gelásticas, que son las crisis de la risa. En el caso de las parciales y complejas, pues no, el paciente suele estar inconsciente, no suele recordar, presenta aura y las percepciones sensoriales también son focales. La actividad focal es tónica o es clónica. Tenemos entonces las crisis generalizadas, estas se llevan a cabo en ambos hemisferios y hay pérdida de la conciencia, muy importante de distinguir de las anteriores. Las crisis tónicos, en este caso va a tener una hipertonía súbita axial y un periodo postictal breve, el paciente tiende a caer hacia atrás. Por el contrario, en las atónicas, el paciente cae hacia adelante porque tiene un drop attack epiléptico y una relajación súbita. Hay una crisis que se llama clónica y esto nos da contracciones musculares. Estos son unas sacudidas muy violentas y tenemos las tónico-clónicas. En este el paciente va a tener una fase tónica en la cual va a caer hacia atrás, va a tener una extensión que dura de 10 a 30 segundos y vienen las sacudidas sincrónicas clónicas en las extremidades. Estas pueden durar 1 minuto. Hay respiraciones estertorosas, estupor, confusión y somnolencia al finalizar. Es conocido como el gran mal. Tenemos, por otro lado, las mioclónicas, que son súbitas y breves, son contracciones musculares sin alteración de la conciencia y las podemos encontrar en la esclerosis múltiple juvenil. Ya para finalizar, las ausencias. Estas pueden ser típicas o atípicas. En las típicas hay una desconexión súbita con tono muscular que dura más o menos 10 segundos y las atípicas son graduales, están asociadas a mioclonías y la duración puede ser minutos. Eso es conocido como el petit mal. Bueno, aquí tenemos la clasificación clínica. Cuando son de inicio focal, puede tener una conciencia preservada o una conciencia alterada. El inicio generalizado, que pueden ser motoras o no motoras, pues en el caso de las típicas de las ausencias, y de inicio desconocido, que puede ser tónico-clónicas o de otro tipo motor, o las no motor, que son de detección del comportamiento, y esto pues no está clasificada. Aquí podemos detenernos si quieren ustedes, hacer una pausa para revisar este cuadrito. Bueno, ahora tenemos aquí un cuadrito en el cual podemos ver la sintomatología de las crisis epilépticas según su origen, en el caso de las focales. Hay que localizar la región que se ve afectada y de acuerdo a esta región van a ser los síntomas, puede ser frontal, parietal, temporal, occipital. Cada una de ellas, pues bueno, están aquí los datos. Aquí lo pongo yo en este dibujito que vemos. Puede ser que si es en el frontal, pues vemos una conducta estereotipada. Si es parietal, vemos auras somatosensoriales, son los que refieren que hay olor de algo y así. Y las temporales, pues es donde hay auras, hay automatismo, o incluso el habla se ve afectada. En la parte occipital, bueno, es cuando vemos luces parpadeantes y formas. En los síntomas postconvulsivos tenemos la confusión postictal, la parálisis de TOT. Esta es una debilidad contralateral en brazos y piernas que puede un poco imitar a un EBC. Y bueno, esta parálisis remite a las 48 horas. Vemos también que puede haber una mirada contralateral hacia la zona donde está el área localizada, el área focal de la convulsión. Respecto al diagnóstico, bueno, hay que hablar siempre de la historia clínica como en toda patología. Hay que hacer un examen físico y descartar infección, trauma, tumor, isquemia, migraña, psicosis. Tenemos que dividirla en historia de epilepsia y en historia sin epilepsia. También tenemos que la International League Against Epilepsy, que básicamente es la Liga Internacional en contra de la epilepsia, nos sugiere que hagamos una descripción semiológica, hablar sobre el tipo de crisis, el diagnóstico sindrómico, la etiología y el grado de afectación funcional. Esta sería una buena guía para poder llegar al diagnóstico.
En los laboratorios hay que descartar las causas metabólicas, eso es lo más importante. Tomamos de cajón la ABH y la química sanguínea. La gasometría es importante para conocer el estado de nuestro paciente. El examen toxicológico en sangre y orina, pues siempre van a ser importantes. Y la punción lumbar, en caso de alguien que tenga VIH, pues es un imperativo. En la imagenología, bueno, nos vamos a ayudar del TAC craneal y la resonancia magnética para descartar siempre lesiones estructurales. Recordemos siempre que la concordancia entre la resonancia magnética y el electroencefalograma es alta en la epilepsia temporal. Siempre, bueno, es importante descartar lesiones que pueden ser desde hemorragias, en el caso de las TAC, o en el caso de las resonancias, pues algún tumor que puede ir desde displasias corticales hasta astrocitomas o oligodendrogliomas. Bueno, vamos a seguir. De tal forma que el electroencefalograma es fundamental en el diagnóstico, tipo y clasificación de los crisis y síndromes. Muestra alteraciones críticas e intercríticas. Es normal en el 2 al 18% de la población y no siempre pronostica una buena evolución de una epilepsia. O sea, al tener un electroencefalograma normal no nos da como una buena evolución. Cuando lo indicamos, es urgente en episodios de pérdida de conciencia breve, sin clara etiología, en un estatus epiléptico no convulsivo de causa desconocida, retraso en la recuperación de la conciencia tras el estatus, y se pide seriado en estatus epiléptico. Hay que pedirlo de sueño, siesta, conos y de privación del sueño. Si la epilepsia es focal, hay que realizarlo en sueño nocturno y en la generalizada en deprivación. Estos datos también son muy importantes porque nos va a arrojar las ondas que estamos buscando para poder determinar qué tipo de epilepsia estamos hablando. Se hace un electroencefalograma prolongado cuando se sospecha de epilepsia, puesto que ya tenemos uno previo y ese es normal. Hacemos un seguimiento, pero pues, nos daría un dudoso valor respecto a la evolución de nuestra epilepsia. La monitorización de video con electroencefalograma es útil para clasificar y evaluar la delimitación del área epileptógena. Bueno, tenemos que en el electroencefalograma encontraremos la tipificación de los eventos paroxísticos y su relación con las crisis epilépticas. Es usado para confirmar el diagnóstico, especificar el tipo de crisis, planear y monitorizar la farmacoterapia. Hay diferentes tipos de ondas que nos va a arrojar el electroencefalograma, que pueden ser en punta, onda aguda, punta onda, polipunta onda. Y estos pues los medimos también en Hertz. Esto nos ayuda pues a poder ir clasificando a nuestro paciente y poder determinar cuál es su padecimiento. Aquí vemos en este cuadrito el electroencefalograma, las crisis generalizadas. Tenemos que en el caso de los tónicos encontramos que hay 10 Hz. Vemos que la actividad es rítmica, generalizada, con alto voltaje, lentificación difusa y ondas delta. En las atónicas hay de 4 a 5 Hz y hay polipunta onda. La actividad es rítmica, generalizada, de alto voltaje, con una lentificación difusa teta o delta. Un poco se parecen las dos. Y en el caso de las clónicas, pues vemos que hay 4 Hz y vemos solamente aquí puntas onda. En el caso de las tónico-clónicas, si se fijan, hay 3 tipos. Vemos que tenemos con 10 Hz, con 4 Hz y pues un enlentecimiento en el periodo postictal, en el caso del gran mal. Se conjugan 3. Y en el caso del mioclónico, pues vemos las polipuntas, que estamos a 4 a 5 Hz, y vemos la polipunta y onda, o sea, igual. Solo que el anterior, el tónico clónico, pues vemos igual las polipuntas, el punta onda y pues bueno, el periodo de relajación. En el caso de las ausencias, pues vemos punta onda y es más o menos de 3 Hz. Esto pues más dado en los niños. Respecto al tratamiento, pues tenemos varios tipos de fármacos y diferentes tipos de mecanismo de acción. Eso depende mucho de la etiología de nuestra epilepsia. Si se fijan, la mayoría de los medicamentos que nos ayudan a bloquear los canales de calcio, que es para disminuir la excitación, pues son los más conocidos, como es la fenitoína. Esto nos ayuda a tener una inactivación,
puede ser una inactivación rápida o una inactivación lenta. En el caso de los GABAergicos, pues los barbitúricos y los benzodiazepinas nos ayudan a través de los canales de cloro. Y recordemos, el cloro es negativo, entonces ayuda a inhibir. Y la inhibición de la transaminasa de GABA, bueno, pues también tenemos aquí, que es uno de los mecanismos de acción. Hay otros medicamentos que trabajan a través de otros mecanismos, pero bueno, aquí les dejo este cuadrito para que le puedan poner ahí un poquito de atención, ahí le ponen pausa. Y el tratamiento pues el inicial de elección, en el caso de las tónico-clónicas, pues damos siempre valproato, lamotrigina, levetiracetam. En las mioclónicas damos valproato, levetiracetam. En las focales podemos dar igual valproato, carbamazepina, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, oxcarbamazepina, y en las de ausencia la etosuximida. Estos son los tratamientos pues de inicio. Como ya lo expliqué hace ratito, pues bueno, es muy importante siempre conocer la etiología. Bueno, ¿cómo nos vamos a orientar hacia el tratamiento? Aquí vamos a hablar de esto. Aquí tenemos que, bueno, tenemos a nuestro paciente con crisis epilépticas y vamos a determinar si son focales o si son generalizadas. Ya lo hablamos a través del electroencefalograma, a través de los signos, obviamente, del paciente y a través de la historia clínica. O como lo dijo la International League Against Epilepsy, pues tenemos que reunir diferentes síntomas. El antecedente de la lesión del síndrome, de los síndromes sistema nervioso central son importantes, tomar en cuenta los antecedentes familiares, las anomalías en la exploración y siempre el resultado del electroencefalograma. Recuerden que las ondas son las puntas, onda punta, polipunta, todo eso nos va a ayudar a determinar y a orientarnos hacia el tipo de epilepsia con el que estamos tratando. La neuroimagen es siempre necesaria porque nos ayudará siempre en la concordancia. Una vez que tenemos reunido todo esto, podemos determinar, bueno, pues es focal o es generalizada. Si es focal, pues la primera elección siempre va a ser la carbamazepina. En el caso de segunda elección, pues podemos utilizar el levetiracetam, la lamotrigina, el topiramato. En el caso de las generalizadas, pues si es no convulsiva, también tenemos nuestras opciones y en la convulsiva también podemos dar el valproato, levetiracetam, la lamotrigina y el topiramato. Este es un cuadrito que está muy bien para orientarnos cómo tratarlo. Aquí dejo este cuadrito, pueden ponerle pausa y poder ver cada uno cuántos son los miligramos totales que desde la posología que se puede enviar, el rango terapéutico, los efectos secundarios prominentes, algunos otros efectos y pues otras cuestiones que pueden ser importantes de conocer. No lo voy a leer porque si no nos vamos a tardar mucho. En el estatus epiléptico, que esto ya es una urgencia, porque se trata de la persistencia de actividad dictal, es continua y dura más de 5 minutos. Cuando tenemos 2 o más crisis y no hay recuperación total entre ellas, pues ya estamos efectivamente en una situación de urgencia. En el estatus convulsivo refractario, la actividad epiléptica persiste transcurridos 60 minutos a pesar del tratamiento. Y el estatus epiléptico superrefractario se define como aquel que continúa o se repite 24 horas o más después del inicio del tratamiento con anestésicos, incluidos los casos en los que reaparece el estatus epiléptico, la disminución o suspensión de la anestesia. El estatus epiléptico, hablamos de su epidemiología, su incidencia anual es de 60,000 casos, del 100% de los pacientes con epilepsia, alrededor del 5 al 15% representan un estatus epiléptico en algún momento en su vida. De estos, el 0.5 al 1% representan menos de un episodio al año y el 30% de los pacientes que debutan con un estatus epiléptico serán epilépticos en el futuro, como una bola de cristal. En el estatus epiléptico, las causas más frecuentes de este estado epiléptico en enfermos con diagnóstico de epilepsia tenemos diferentes situaciones. Puede ir desde la suspensión de las drogas antiepilépticas a quienes ya no desean tomarlas, la interacción medicamentosa, la deprivación del sueño, enfermedades recurrentes, del traumatismo craneoencefálico, desequilibrios hidroelectrolíticos, así como de metabólicos como la hipoglucemia. Siempre hay que determinar las causas, al igual que cuando hacemos el diagnóstico, a través del grupo etario, ¿no? En niños
¿Qué características serían las más comunes? Aquí tengo, ¿no? Pues desde traumas hasta enfermedades metabólicas. En el caso de los adultos, lo común es la suspensión del tratamiento, los tóxicos y el alcoholismo, el traumatismo craneoencefálico, ir en moto con 4 personas sin casco a 120 kilómetros por hora, pues también puede ser una de las causas y que nos puede condicionar, y la enfermedad vascular cerebral, la neuroinfección, unos deliciosos tacos de carnitas con mucho neuro, ¿qué? Cisticerco. Y en los ancianos, pues bueno, la enfermedad vascular cerebral, los fármacos, los tumores, los traumas, los tóxicos y los desequilibrios hidroelectrolíticos, a la vez que las neuroinfecciones. En la fisiopatología del estatus epiléptico tenemos que va por estadios. En el estadio 1 puede durarnos desde milisegundos hasta segundos. Hay una fosforilación de la proteína y hay abertura y cierre de los canales iónicos, una liberación de neurotransmisores. En los segundos, en el estadio 2, que va de segundos a minutos, hay un decremento en la inhibición y un aumento en la excitación, lo que explicaba, ¿no? Poca inhibición, mucha excitación. ¿Qué pasa a los minutos y horas? En el estadio 3 hay una expresión del neuropéptido, sigue aumentando todavía la excitación y hay una insuficiente inhibición a través del neuropéptido Y. En los días siguientes encontramos que hay cambios genéticos y epigenéticos, hay una expresión genética, una metilación del ADN, una regulación de los microRNA. La clasificación, el estatus epiléptico, pues puede ser convulsivo, como ya lo vimos, pues, es igual que los generalizados, con las mismas características, puede ser parciales y puede ser no convulsivo, o sea que podemos tener un no convulsivo en el cual hay un estatus de ausencia o un parcial complejo y simple sensitivo. ¿Qué hacemos en urgencias? Bueno, primero hay que conservar la calma, hay que estar en los primeros 5 minutos listos para hacer el diagnóstico, aplicar diazepam, aplicar siempre el ABC, que es, hay que revisar pues la vía aérea, circulación y bueno, aquí tenemos que ponemos oxígeno, un acceso venoso, hay que monitorizar, hay que enviar a los laboratorios, siempre hay que descartar que no sea un problema metabólico o un problema tóxico, hay que mandar la imagenología porque pudiéramos descartar un trauma de cráneo o también pudiera ser pues un EBC. Hay otros fármacos que se pueden utilizar. Bueno, eso ahorita lo explicamos. De los 6 a los 29 minutos podemos aplicar el midazolam. Si se fijan, ya después de que pasaron 5 minutos y el paciente no ha podido remontar, pues ya tenemos que aplicar midazolam o diazepam. También hay que aplicar tiamina. Recordemos que el cerebro siempre requiere de vitamina D. Y a los 30 minutos ya es un estado epiléptico. Aquí en el estado epiléptico, pues bueno, hay que aplicar ya la fosfofenitoína, que ya en este caso pues pasa a ser manos de el anestesiólogo casi, pero bueno, en urgencias nosotros también podemos dar este apoyo, utilizar el ácido valproico, que sería IV, y en el estado epiléptico refractario ya hablamos que ya pasó 1 hora y aquí pues ya utilizamos propofol, midazolam, fenobarbital, el tiopental o la ketamina, y aquí definitivamente hay que realizar una monitorización con un electroencefalograma para a largo plazo, aunque recordemos que a largo plazo pues no nos va a determinar ni tampoco nos va a orientar hacia el futuro de la evolución de este paciente. Hay que revisar siempre, en este cuadrito tenemos otro recordatorio, siempre el ABC, ya saben, la vía aérea. Esto siempre al inicio, hay que proteger que no se ahogue con su placa dental o con su lengua, en caso que podamos, y colocarlo siempre en una posición segura. A partir de los 5 minutos, pues viene la aplicación de medicamentos, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Y en las conclusiones, bueno, pues el estado epiléptico es una emergencia médica con importantes consecuencias neurológicas y sistémicas, tanto a corto como a largo plazo. Recordemos lo que hablábamos al principio, que podemos quedarnos con secuelas. Existen varias respuestas fisiopatológicas, pero aún no se ha logrado comprender por completo el por qué se autoperpetúa una descarga epiléptica. Lo que explicaba, ¿no? Puede ser que sea mucha excitación o una falta de inhibición.
Existe una evidencia contundente que demuestra que el tratamiento temprano del estado epiléptico se relaciona con un mejor pronóstico. Entre más rápido se ha detectado el cuadro, mejor control se puede tener sobre él y evidentemente pues un mejor pronóstico. Hay nuevos fármacos antiepilépticos que demuestran su efectividad en esta patología, pero por el momento en la práctica clínica lo recomendable será utilizar algoritmos de tratamientos ya establecidos. Bueno, los tratamientos y los algoritmos que ya les comenté hace un momento. Y es importante implementar de forma particular los protocolos de tratamiento para el abordaje de estos pacientes, tomando en cuenta la evidencia científica disponible. Siempre tenemos pacientes, no tenemos como la enfermedad, no todas son iguales y bueno, pues hay que estar revisando al paciente y poder evaluarlo siempre. Hay que estar al pendiente del grupo de edad al que pertenecen, los antecedentes con los que cuentan, el tipo de sintomatología que presenta al tener la crisis epiléptica. Obviamente el electroencefalograma es muy importante para poder determinar a través de las ondas y hacer la concordancia, perdón, con el TAC, con la resonancia magnética y bueno, pues esto nos va a poder orientar a tomar la mejor decisión terapéutica y de esta manera poder ayudar a nuestro paciente a pues mejorar, tener una mejoría y no tener repercusiones a largo plazo. Aquí las referencias bibliográficas, muchas gracias, buen día.